nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner. Respondan, señores. Son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, míreme a la cara si se anima. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Pasa, Rubén. Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. La misma de siempre. Qué linda que está. ¿Está emponchada? ¿Cómo? Sí. ¿Con boina, con gorro? Sí. Botas. Bucaneras. Tremendo. Explosiva. Sí. Tantas cosas se llevó el viento. ¿Por qué no se lleva Milei? Ay, por viento, querido. Decime, Silvio, querido. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el querido? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero, de día, durante 2 horas, hasta las 10 de la mañana los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor, porque estamos convencidos de que los grandes cambios se dan con alegría, se luchan con alegría, se pelean con alegría o están perdidos de antemano. Dicho esto, les aviso, pasaron 5 minutos de las 8. En un ratito vamos a tener una entrevista para tratar de indagar sobre este escenario que nos mostró el panorama político el fin de semana con el resultado de las elecciones en la ciudad Cava, ciudad vidriera, ustedes saben, con un resultado de proyección nacional, pero vamos a tratar de empezar a indagar en lo que ha sido el abstencionismo o el desinterés que se reflejó en los números de participación o concurrencia. En un ratito, porque antes les voy a decir, qué bien que está el programa de Nico Márcico, la verdad. Arrancar la mañana con Nico, con Silvio en los controles, con Lean, bueno, con todo el equipo, con Juanpi, con Carla, es una mañana distinta, es la mañana que te ofrece la 530. Y la 530, ustedes saben, sigue creciendo, cada vez tiene más audiencia. Ustedes habrán dado además que tiene cada vez más rebote, ¿no? Notas que citan a la M530 aparecen en Infobae, aparecen en Clarín, aparecen en Perfil, bueno, eso quiere decir que a pesar de que nos quieren chiquititos, nosotros tenemos la voluntad de gigantes. ¿De dónde aprendimos esto? De Eve Bonafini. Esta es la radio de Eve, esta es la radio de las madres, y lo hacemos todos los días, con muy pocos recursos, pero estamos dando pelea y estamos tratando de dar la talla. Sabemos que tenemos más audiencia, pero sabemos también que tenemos algunas insuficiencias técnicas que queremos corregir. Entre ellas, necesitamos un fondo, ya les conté el otro día, que son de 25 millones de pesos para elevar la antena, subir la potencia del transmisor, comprar un grupo electrógeno nuevo y también renovar las cámaras para tener un streaming más nítido del que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en competencia. Esta es la realidad. Nos han puesto ustedes en esa competencia. En la radio viene recuperando, en el ranking radial, viene recuperando puestos. Entonces nosotros, para seguir creciendo, para que lo que aquí sucede, para que haya la pluralidad de voces que tiene la 530, para que se defiendan los derechos humanos, la justicia social, para enfrentar a Milei, necesitamos una radio así. Lo sabemos nosotros y lo saben ustedes. ¿Qué quiero decir con eso? Una radio que no nos deja a la intemperie. No dejemos nosotros a la intemperie a la radio de... Para eso
necesitamos este fondo. Son 25 millones de pesos, de los cuales hasta ayer teníamos 9 millones recaudados en muy poquitos días, porque esta campaña arrancó, ya les digo, el jueves a las 8 de la mañana. El jueves pasado a las 8 de la mañana arrancó esta campaña. Los que quieran colaborar, bueno, mire, es sencillo. Se meten en el sitio de la radio, allí hay un botón que dice asociate, haces clic ahí y te da varias opciones. Una, desde ya, están vinculadas a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito. Ustedes saben, el que se quiera suscribir y que su contribución sea todos los meses, lo puede hacer. ¿Estamos pidiendo mucha plata? No, porque tenemos una audiencia gigante, entonces sabemos que con 3.000, con 5.000, con 10.000, con 15, con 20, con lo que sea, estamos haciendo, primero que nada, este fondo para renovar la técnica. Segundo, hacer frente a gastos fijos que son muy importantes para que la radio siga transmitiendo y poder destinar otros recursos a la recomposición salarial de los compañeros y compañeras de la radio. Digamos, esto con total y absoluta transparencia lo estamos contando. Estamos en manos de nuestra comunidad. Y confiamos en esta comunidad, en la comunidad de la 530. Ahora vos decís, por ejemplo, no, mira, la verdad es que no tengo para todos los meses, porque este mes puedo y el mes que viene, no sé, soy jubilado de la mínima, tengo una pyme, estoy destrozado, me vienen, no sé, 500.000 pesos de luz, no tengo el alquiler que pero tengo ahora, agarrás el teléfono, ¿ves como yo lo agarro en este momento? Hoy, te metes en el teléfono, lo abrís, te metes en el sitio, ahí está, en el sitio de las madres, pones el botón y haces la suscripción. Pero si querés, también puedes hacer una única transferencia. Un beso, una única vez, ¿sí? Una única transferencia. A Radio AM530, ese es el alias. Radio AM530, ¿sí? 3, 5, 10, 15, 20, lo que sea, nos va a servir de mucha utilidad porque ustedes saben, estamos haciendo una gesta, que es la gesta de poner al aire todos los días la radio que Eve soñó, una radio que diera la pelea para democratizar la palabra, para ensanchar las voces que nos permiten entender la realidad que nos atraviesa y para no estar diciendo las mismas cosas que dicen los Johnny Viale, las mismas cosas que dicen los Feynman, las mismas cosas que dicen los Trebuch. Bueno, para eso está la 530 y la verdad nos da mucho orgullo saber que no tenemos que apelar ni a corporaciones, ni a gobiernos, ni a nadie. Nosotros apelamos a la comunidad porque siempre quisimos construir esta comunidad. La comunidad de la 530 hoy tiene un desafío, que es hacer que la 530 se siga escuchando más lejos, más alto, más nítido. Para eso necesitamos que ustedes colaboren, lo están haciendo, se lo agradecemos y la verdad, con una mano en el corazón, no saben el ánimo que nos dan a los que estamos al aire todos los días, en todos los horarios, todos los conductores, las conductoras, los columnistas, las producciones de esta radio, saben que cuando aparece la comunidad, entonces pasan las grandes cosas. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Los ubico en tiempo y espacio, 21 de mayo, miércoles 21 de mayo del 2025. Y ahora sí, ustedes saben, es una gloria del broadcasting, es la reina del megahertz y ahora la está rompiendo en el streaming. Es la querida compañera Florencia Ibáñez. Flor, muy buen día. Hola, me encanta que cuando me nombrás, me recuerda cuando me iban a buscar al jardín de infantes que por un micrófono decían Florencia Ibáñez, me iban nombrando las nenitas. Iban nombrando a las nenitas e íbamos bajando. Y cuando me nombras digo, ay, siempre me acompaña esas palabras que decís vos y me trae cariño, me trae amor. Por eso me gusta venir a verte, Roberto. Es un programa que se hace con amor. Totalmente, bien. Por eso vengo con alegría, porque hay el amor vence al sodio. ¿No? Totalmente. Esperemos que pronto se haga realidad en la calle urgentemente. Estamos necesitando que así sea. Estamos juntando, exactamente. Hay que juntar. Y hablando de juntar, te quiero decir que este 25 de mayo hay un montón de fogones en todas partes del país. Así que después te voy a contar con entrada gratuita para que la gente haga juntadas porque necesitamos amucharnos y hay locros en cada pueblo. Hay que apoyar todas las movidas de los clubes, ¿viste? No decaigamos. Se viene el 25
25 de mayo. Roberto, que va a haber buen tiempo, les cuento. En este momento 11 grados en el AMBA, está fresco, la máxima estimada será de 14 nada más, mañana 12 de mínima, 15 de máxima y quizá el sábado solamente tendría algunas lluvias, pero frío durante todas estas mañanas y máximas solo de 16 grados. ¿Cuánto? De 16 de máxima. ¿Hoy qué hace? ¿Frío o lluvia? Hoy está como parcialmente nublado. Bien, que no llueva, che. Que no llueva, que hay marcha además, no hay movida. No, hay movilización, pero aparte hay zonas de la provincia de Buenos Aires totalmente anegadas. La situación de Zárate, de Campana, realmente es dramática. Así que realmente. Ojalá que no llueva. Porque eso empeoraría las cosas. Claro, las inundaciones, tremendo, Roberto, lo que está pasando. Y quiero contarte que, hablando de amor, sigue la LEF ofreciendo felicidad en forma de libro. En este caso va a llevar al domicilio de algún oyente, El país que quieren los dueños, de Alejandro Berkovich. Mirá vos, salió reciencito, Qué bueno. Reciencito. Creo que lo abrí, lo lees y todavía... olé la tinta, está impreso hace 15 minutos. Ahí está, el país que quieren los dueños. De gran propuesta. Yo no la leí, pero bueno, nada, es Berkovich. Sí. Uno descuenta que va a hacer en este caso un buen libro. Claro. Los pocos periodistas con perspectiva política, a veces no es la que yo comulgo en el 100%, pero reconozco que es un tipo que habla con criterio y convencido. Ya es mucho en el periodismo. Claro. Ya es mucho. Es un montón. Sí. Roberto, y también tenemos Nutrión Vita vigente. Mirá que el viernes se sortea en el programa, como cada viernes, 50.000 pesos en vouchers. En aceitunas, nueces, todo lo rico, legumbres. Ahora que viene la época de las lentejas, de todo. Bueno, imagínate, ¿no? Llamó alguien preguntando si con una aceituna de Nutrión Vita, 3 docenas de aceitunas, o sea, 3 docenas de empanadas van bien. Yo creo que sí. Igual cualquier cosa le consultan a Sonia de Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Porque capaz que le hacemos comprar 2. ¿Y qué hace con la otra, entendés? Claro, queda abandonada. Claro. Con las paltas, se confunde entre las paltas. Sí, entre los melones. Entre los melones, sí. Claro. Bueno, entonces, 11 31 10 30 33, Sonia y Rubén de Nutrión Vita. Pero nosotros tenemos nuestro WhatsApp. ¿Tenemos? Tenemos para que nos dejen sus mensajes con las voces. ¿En qué andan? Hoy, miércoles, cuéntenos desde todo el país. Anímense, hagan comunidad. ¿No saben lo lindo que es escuchar las voces de ustedes? Si no, escriban, por supuesto, al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Solo recordamos el alias, porque ya están preguntando que repitamos el alias para esta participación. Radio AM 530. Exacto, Radio AM 530. Anótenselo, Radio AM 530. Aparte hacen una, porque era esa, dijimos, una no sé qué, y otro día se les ocurre hacer otra, entonces ya lo tienen, claro. Fíjense ahí. Estoy contento, hoy se me dio, no sé, conocí la persona de mi sueño. No, metí la quiniela, le jugué al ahí está, 59 y salió, 30. A veces pasa. Claro, un poquito del aguinaldo, si alguien tiene esa chance. Bueno, viste que está desaparecido, ¿no? Ay, no me hables, no hables. Ay, Roberto. Entre otras cosas que se fueron perdiendo en esta democracia del coloniaje, ¿no? Sí, la mitad, o quizá un poco más, de la población económicamente activa, trabajadores y trabajadoras, gente que vive de su trabajo, no cobra aguinaldo en la Argentina. Tremendo, sí. Claro. Sí, otros sí, que están conveniados, bueno, ese universo que es la gente que trabaja, algunos tienen más beneficios y otros los han perdido. Esta es la realidad. Por eso cuando uno hace una crítica a la CGT, no se lo tomen a pecho, no es contra la CGT como institución, es contra los dirigentes rollizos a los que le va muy bien, mientras a la mayoría de la clase trabajadora no les va tan bien. Claro, pero tampoco es tan dramático, es simplemente que se organicen y pongan otros. Claro, es la vida, siempre estamos pujando en la vida, siempre. La vida es pujar, señores. Es pujar. Bueno, vamos por allá. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Rapidito, a mí me gusta hablar mucho con gente que sabe.
cuando me llegó su libro, lo comenté aquí al aire, porque la verdad que tiene un abordaje sobre lo que era la irrupción, si se quiere, de la ultraderecha en el mundo y en la Argentina en particular, que creo que fue uno de los primeros, pero además de ser el primero, uno de los más claros en explicar el fenómeno, ¿no? Entonces yo lo recomendé mucho. Se llama Alejandro Campos. El libro que yo había recomendado, y que lo vuelvo a recomendar, es El huevo de la serpiente. Se llama así, El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Y ayer cuando estábamos hablando con Gary, digo, ¿por qué no lo llamamos a Alejandro para charlar puntualmente sobre este ascenso que se ha dado de la ultraderecha en el electorado porteño, pero que a la vez y a la par, digamos, en simultáneo, hay un registro de gente que se desinteresa por la participación electoral, ¿no? Digo, son como los dos fenómenos de este domingo. Por un lado, la ultraderecha victoriosa, y por el otro lado, un aumento, un incremento del volumen de aquellos que dicen yo no voy a votar, porque esto es una decisión, ¿no? Yo no voy a votar. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Son compatibles? ¿Es en simultáneo? ¿Son dos caras de un mismo fenómeno? Se lo vamos a preguntar al politólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en comunicación, género, sexualidad. Bueno, un capo, tiene un currículum muy vasto, pero él nos va a dar seguramente algunas pistas para entender. Alejandro Campos. Alejandro, muy buen día aquí. Roberto Caballero, Marcos Cittadini, Florencia Ibáñez te saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Roberto, toda la mesa. Bueno, muchas gracias por tus palabras sobre esto. Un placer hablar con ustedes. Bueno, un poco la pregunta, Alejandro, está expuesta en la mesa, digo, ¿no? Hay un fenómeno, vos lo describiste bien en tu libro, pero ahora aparece otro fenómeno que es el desinterés por la política o la abstención electoral. ¿Son dos caras de una misma moneda? ¿Cómo lo ves vos? ¿O son cosas que no se tocan? Sí, me parece que son dos cosas que están muy, muy ligadas. Bueno, venimos hablando mucho, ¿no? Lamentablemente nos acostumbramos los últimos años de hablar de discursos de odio, ¿no? Y con mucha razón. Pero hay otro fenómeno del cual hablamos menos, y quizás es natural que hablemos menos de eso porque es menos visible, como que avanza más sigilosamente, que es un poco este fenómeno que traes vos, que es el tema de la apatía y la indiferencia, ¿no? Me parece que es como son dos caras en las que se expresan los síntomas de época, y que, bueno, por ser el odio algo mucho más visible, lo palpamos y lo notamos mucho más alevosamente, pero esto pasa un poco desapercibido y a veces sucede, como sucedió el domingo pasado, me parece que fue el dato más importante de las elecciones del domingo. Bueno, sucede algo que nos anoticia la magnitud que ha tomado la apatía y el desinterés por una instancia central de la democracia como es un acto electoral, ¿no? A ver, ¿y qué preguntas deberíamos hacernos primero para tratar de entender qué significa o en qué está anclada esa apatía, digamos, ¿no? ¿Qué explica esa apatía? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para entender su razón? Me parece que hay, por un lado, creo que es interesante entender, por ejemplo, remontarnos un poco al 2001 y ver el contraste con cómo se expresaba el descontento en ese momento, ¿no? Ajá. En el 2001 se expresaba ese descontento como bronca, como un descontento más activo, por una forma, ¿no? Aunque uno vaya y meta en la urna o en el sobre una feta de salame o lo que fuere, uno está expresando ese descontento de una forma activa, no es tanto un cuestión, el que se vayan todos no era que se vaya la democracia, no era que se vaya el sistema político, no era que se vayan estos representantes. Yo creo que este cuestionamiento, esta abstinencia, y de alguna forma cuestiona el sistema político, y me parece que no se puede desprender un poco de este espíritu que impone la ultraderecha, ¿no? Un presidente que permanentemente está desacreditando a todas las instituciones, un presidente que dice que es el topo dentro del Estado, que critica el sistema, que ataca el sistema educativo, a las universidades, a las científicas, a todo el entramado cultural de un país. Bueno, de alguna forma no es ajeno o no es tan impensable que en ese contexto, bueno, también esté lesionado algo como la instancia electoral de un país, ¿no? Y me parece que también tiene que ver con una
Yo he escuchado algunos análisis sobre, que el peronismo había mantenido, digamos, los votos que suele sacar y tal. Bueno, evidentemente yo creo que en realidad lo arrojan los resultados es que el descontento y el malestar que hay tampoco se está expresando en las opciones opositoras, ni en el peronismo ni en ninguna de las otras. Clave eso, no se expresa hoy ni siquiera en la oposición, es como un malestar transversal, digamos. Sí, yo creo que la abstención del domingo debiera, porque uno podría leerlo como un cuestionamiento a todo el sistema político, pero creo que sería interesante que interpele más a todas las fuerzas que quieren vitalizar la democracia, claro, ¿no? Me parece que debería interpelar más al peronismo y a las otras fuerzas opositoras, porque evidentemente no se está pudiendo traccionar el descontento, digamos, con un gobierno tirado a la derecha se podría haber esperado que el peronismo aumentara un poco su caudal de votos. Bueno, eso no ocurrió. Alejandro, y podríamos preguntarnos si la moderación es el medio para reencantar un poco el sistema político. ¿Cómo? ¿La moderación? Creo que podríamos pensar si las opciones electorales y los discursos que tienden a la moderación son un medio para reencantar el sistema político. Digamos, dudo de que esta apatía pueda ser sacudida a través de la moderación, de la tibieza, digamos. Claro. Me parece que es difícil eso, ¿no? Claro. Ahí te pregunto por esto que vos decías de las fuerzas preocupadas por la democracia, porque todo indica que esa insatisfacción democrática que por ahí llevó a Milei al poder es la misma que se está expresando en esta apatía, con lo cual mi pregunta es, ¿hay más peligros que siga ganando la derecha? Quiero decir, en términos de anomia, en términos de que el descontento se exprese por cuestiones que no están vinculadas a lo electoral democrático o representativo en términos políticos. Y me parece que la ultraderecha navega muy bien en este mar de apatía, digamos. Ajá. Creo que genera como dos cosas. Por un lado, me parece que, el odio lamentablemente moviliza mucho y es una estrategia de movilización permanente. Y por un lado, moviliza mucho a un sector fanático que al cual se le añade la movilización del sentimiento antiperonista tradicional y sobre todo en una sociedad como la porteña. Y por otro lado, produce a la vez desmovilización, digamos. Me parece que hay un sector de la sociedad, lo que nos revelan los datos del domingo, es que hay un sector de la sociedad que está muy subrepresentado, porque también podríamos pensar, por ejemplo, la cantidad enorme de personas que el año pasado participamos de marchas, de los conflictos universitarios, de las marchas en apoyo a jubilados, etcétera. Ni hablar del 24 de marzo y demás. Que somos casi todos ciudadanía, pensaríamos, Capital y Dramba, ¿no? Sí. Son personas que probablemente no haya, debe ser parte de ese universo del electorado que no fue a votar el otro día. Entonces, digamos, es difícil auscultar ese fenómeno de la apatía, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y cuáles son las razones, de alguna manera? Me quedo igual con algo que dijiste, todo lo que dijiste es interesante, pero hay una cosa que yo pensaba la otra vez y dije, hay una inercia que es la que nosotros vimos este domingo, y romper con esa inercia significa inmoderarse, más que moderarse, porque la moderación acompaña esa inercia. ¿Estoy en lo correcto, más o menos? Sí, me parece que es clave eso que estás señalando. Me parece que es que si hay una derrota de alguna forma de ciertos sectores del campo nacional y popular y de otras fuerzas políticas, es entender que la forma de disputar electorado, porque me parece que ese universo que no votó es el universo de votantes y de la sociedad que hay que ir a buscar. Es decir, si el peronismo tiene un margen de crecimiento, es hacia ahí mucho más que hacia disputar a los que ya fueron a votar, ¿no? Claro, ese universo está un poco convencido. Y la apatía me parece que no se sacude con moderación, es muy difícil, me parece, porque la apatía también da cuenta de un estado de frustración pero que no es una frustración que
se expresa como bronca, sino que se mastica un poco a sí misma, ¿no? Entonces, ese estado o de desinterés o de bronca que más que se proyecta, como que se introyecta y se queda ahí, bueno, muy difícilmente se ve interpelada por un discurso que también un poco da cuenta de la apatía del momento, ¿no? Como un discurso que no sea capaz de reencantar, incluso aunque no sea, digamos, aunque sea incluso desde el estilo, digo, puede ser una apuesta política un poco más radical, más radical en el sentido, ¿no?, del partido, ¿no? Un poco más radical en términos programáticos, pero también un poco en términos de estilo, ¿no? Y no tanto apelar a una especie de moderación que difícilmente vaya a sacudir y vaya a avispar un poco esa apatía. Entiendo. Alejandro, desde ya, algún día de esto te comprometo, sé que estamos un poco temprano nosotros al aire, es ¿no? Temprano, sí, estoy desayunando con ustedes. Pero bueno, un día para que te vengas acá y armar una charlita, que sea un poquito más tarde, digamos, pero armar una charlita con otros así, una especie de conversatorio, porque a mí me interesa mucho indagar en los que... Porque los que fueron a votar un poco se expresaron, ¿no? Y los que no fueron lo hicieron, pero lo hicieron de modo silencioso, no conozco los argumentos. Entonces quisiera empezar a indagar ahí porque me parece, y en eso acuerdo contigo, ¿no? Ahí hay algo que todavía no podemos delinear, no podemos describir en sus detalles, en sus pliegues más chicos, digamos, ¿no? Pero para eso creo que hay que seguir trabajando en la conversación y en la indagación. Así que te cuento para eso y te quiero agradecer muchísimo estos minutitos en la radio de las madres. Dale, Roberto, cuenten conmigo para eso. Un saludo ahí a toda la mesa. Y bueno, un placer hablar con ustedes. Un saludo para vos y para Cintia también. Bueno, abrazo grandote, che. Un abrazo. Alejandro Campos, politólogo, ha escrito un libro, yo se lo recomiendo, se llama El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Es un libro que salió en paralelo al de Semán, ¿se acuerdan? Estaban todos los intelectuales con el librito bajo el brazo de Semán y no vieron este libro. Está entre nosotros, se llamaba el de Semán. Pero... Exacto. Sí. Y no vieron este libro, ¿no? Porque el de Semán era un poco que le echaba la culpa al kirchnerismo. Sí. Y en cambio, Alejandro Campos, de lo que no sé su adscripción política, no tengo idea, me parece que se lo tomó un poco más en serio. Pues yo estoy un poquito así como agotado de los discursos que todo lo explican porque el kirchnerismo se equivocó, erró, fue soberbio. Ya me cansaron. ¿Saben qué? Yo creo que todos esos discursos que dicen eso son parte del problema. Y como me gustaría encontrar la solución, la vuelta a esto que está pasando, les recomiendo mucho el libro El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha de Alejandro Campos. Lo vamos a traer otro día acá, Alejandro, porque hace falta gente nueva que diga cosas interesantes y que le cabrestee un poco, ¿no? O sea, que no le cabrestee a la realidad, quiero decir. Dijo algo que rompe contra toda la lógica actual de la patria consultora. Dijo, no hay que moderarse. Claro. La moderación acompaña la inercia de lo que sucede. Y esta doble cara, ¿no? Por un lado, la ultraderecha en ascenso y por otro lado, la apatía en ascenso. ¿Cómo rompes con esta inercia? ¿Con quién rompes con esta inercia? ¿Con qué discurso se rompe esa inercia? ¿Qué haces para que esos que no fueron a votar te vuelvan a abrir los ojos y te reconozcan en un punto? ¿Es homogéneo? ¿Es heterogéneo la demanda? ¿Es gente que antes creía y dejó de creer? ¿Es gente que nunca creyó en nada? ¿Es gente que antes militaba y de golpe ya no milita y ni siquiera va a votar? ¿Cómo es esa gente? Vamos a la escena famosa del IFE. Vamos a volver una y otra vez a esa escena del IFE. Decían que había 3, aparecieron 8. Se le fueron 5 millones a los tipos que se la saben todas. Como nosotros no sabemos, y como somos bastante ignorantes, bueno, nos preguntamos cosas sobre la realidad. Porque si a mí me dieran sabiduría o ignorancia para ser resuelta, yo elegiría la ignorancia, porque me da mejores preguntas que la sabiduría. 31 minutitos pasaron de las 8, nos vamos para allá y cuando volvemos, el señor Marcos Citadini, el señor de las noticias, nos hace un recorrido por lo que pasó ayer, por lo que va a pasar hoy y por lo que va a suceder mañana. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía.
Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos aires, podemos decir. Estamos escuchando El Cuelgue y a No Te Va a Gustar haciendo La Máquina. Un poco indie, así como le está gustando a Roberto a esta hora, porque estamos suaves, tranquilos, aunque está muy caliente el chat. Tranqui. Más que caliente el Nosotros chat. también estamos tranquilos. Sí. Estamos tranqui. Me gusta Están su tranqui. look de camisa, los dos, de Sí. trabajadores. Es que son camisas Son grafas. trabajadores, Somos ¿no? de- Sí, Grafa, sí. Bien. Pero les quiero contar que Este El está todo cardigan me Esta desconcierta un poco. es la cara del multiempleo, Marquito. Disculpame. Pluriempleo El es- pluriempleo tiene una cara. Wikipedia, pluriempleo, está mi cara. Y nos reímos un poco. ¿Qué quiere que hagamos? Sí. Nos reímos un poco de lo que nos ha tocado, ¿no? Bueno,
Atravesar este momento implica entender implica estar informado tiene una sola manera, digamos, de ser, y es con el señor Marcos Cittadini y su valija de audio, ¿no? Porque él viene con su valija, abre y vamos a ver qué encontramos. Muy bien, y no va a ser cronológico lo que vamos a recorrer hoy, porque hay un ida y vuelta que es más conceptual entre algunas cosas que se dijeron más tarde, otras que se dijeron más temprano. Por ende, arrancamos con la entrevista charla que tuvo Luis Majul con Javier Milei. Se vive ahí una situación un tanto rara porque es menor, que yo no conozco, además no conozco los detalles, pero Javier Milei, Luis Majul había anunciado que iban a ir Javier Milei y Karina Milei. ¿Y no fue? Y estuvo sentada, pero no quiso participar de la entrevista. Fue raro, porque yo imagino que eso estaba consensuado de algún modo, si no anuncias algo que después no va a pasar. Y no sucedió. De nuevo, no conozco los pormenores de por qué no sucedió, pero Karina Milei no habló, como habitualmente sucede, no habla mucho. Alguien que esta semana ha sido muy levantada por muchos como la responsable de la estrategia triunfal en la ciudad de Buenos Aires. En realidad es un esquema bastante obvio, pero bueno, se lo atribuyen. Es la cara de almorzarse al PRO. Claro, se lo atribuyen a Karina Milei porque lo que dicen es que Santiago Caputo tiene un ánimo más frentista, dialoguista, de acuerdos. Lo que pasa, me parece que hay distritos donde se da una cosa y distritos donde se da otra, y eso lo pudimos ver en todas las elecciones que vinieron, con suerte dispar. Es cierto que la de la Ciudad de Buenos Aires, uno podría decir, con todas las salvedades que hemos hecho, que es un triunfo importante para La Libertad Avanza. Vamos a escuchar a Javier Milei justamente hablando con Luis Majul acerca de lo que viene un poco y de Mauricio Macri, sobre todo de Mauricio Macri. ¿Mauricio Macri lo llamó usted? ¿Usted lo llamó a Mauricio después de las elecciones? No, el presidente Macri no me llamó. Pero de vuelta, no es eso lo importante. Yo, digamos, como dije nuevamente, estamos trabajando en un armado, digamos, para lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Está roto el vínculo con Macri? La verdad. No, yo no siento que esté roto. O sea, yo creo que pasaron cosas. Si él lo llama, ¿usted lo atiende? Sí, obvio. ¿Y usted es capaz de llamarlo? Che, ¿ya pasó, Mauricio, o no? Bueno, convengamos que mi agenda es un poquito más complicada, pero a lo que voy es lo siguiente. Y me parece que, digamos, o sea, saluda al que pierde, no el que gana. O sea, digamos, me parece una cuestión de formas. Digo, ya que ¿le importa la forma? No, importa. Digo, porque, digamos, me vienen hablando de las formas, digo, entonces respeten las formas. Noticia de último momento, ¿le importa? Digo, digamos, o sea, suele hacer así las formas. Usted ha visto las fotos de mi hermana Karina Milei con Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de Buenos Aires, con Lule Menem, digamos, con José Luis Espert, sí, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que es desde La Libertad Avanza, y con el Colo Santilli y con Cristian Ritondo. O sea, nosotros tenemos una excelente relación, trabajan muy bien parlamentariamente, y estamos de acuerdo que aquellos que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar todos juntos, y como dijimos también el otro día, todos aquellos que quieran abrazar las ideas de las libertades están bienvenidos. Bueno, ahí estaba entonces Javier Milei con esto de el que me tiene que llamar es él, ¿no? Sí. Tengo una agenda más complicada que la de él, lo cual es cierto, ¿no? Macri está en viaje hacia algún lugar del mundo por la Fundación FIFA. Tiene una calentura Macri, creo que no va a llamar a nadie. No, todo indica que no. Todo indica que no, pero las caritas de Macri. Sí, es cierto que quienes estén esperando algún tipo de vendetta por parte de Mauricio Macri en este armado que él mismo se ganó, de ser un hombre vengativo y de manejar además mucha información para carpetear, va a tener que esperar un poco por lo menos, porque en el medio lo que se da es este viaje, esta salida de escena, mutis por el foro, dirían los que saben de teatro, y sobre todo Ritondo muy en el primer plano, no tanto Santilli, que no está dando notas. Santilli le avisa a todo el mundo que no está dando entrevistas, supongo. Para mí que Santilli está ya en las fauces del León, ¿no? Sí, feliz. Pintando de violeta. Sí, lo mismo que Cristian Ritondo, pero Ritondo es el que evidentemente negociaron que sea el vocero de todo esto, y ayer en la AmCham, en la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, en el encuentro que se dio, bueno, hubo muchos hablando, muchos de ellos los tenemos aquí, y Cristian Ritondo en rueda de prensa dijo lo siguiente.
Yo soy presidente del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO en la provincia de Buenos Aires, que, como dicen en la calle, vayan juntos. Así que vamos a ir juntos, voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y lo mejor para la provincia de Buenos Aires para terminar con el populismo. Muy bien, ahí estaba entonces Cristian Ritondo. Lo escuchamos un poquitito más, porque, claro, cuando dice vamos a trabajar para ir juntos en la provincia de Buenos Aires, también te está diciendo seguimos trabajando en la Cámara de Diputados para que nada de lo que el gobierno no quiere pase, y al revés, y para que pase todo lo que el gobierno quiere, algo que Cristian Ritondo ya hizo junto con hoy Silvia Lospenato, que no veremos si cayó en desgracia o no, pero la verdad que fue muy efectiva juntándole votos a Milei a pedido de Macri. Ritondo justamente habla de eso porque hay una sesión importante convocada por la oposición vinculada a algunos temas que el gobierno no quiere que sucedan. Nosotros creemos que esto atenta contra el plan económico, que es una chicana buscando la sensibilidad. Pero sin duda, esta estructura de legislación que piden mañana lo que produce un agujero fiscal muy grande al gobierno. Por eso nosotros mañana primero no vamos a acompañar esa agenda, vamos a tratar de que no haya quórum, pero creemos que esto en este momento, más otro tipo de agenda, que si bien no han llegado a un acuerdo de la oposición para presentarla mañana, vienen trabajando, todo produce 0,1, 0,3 del PBI, 0,4 del PBI, y seguramente es una agenda que van a seguir. A ver, el PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encargando el presidente Milei. Bueno, ahí está entonces Cristian Ritondo, se refiere a la sesión que hoy buscará la oposición que se lleve adelante, que busca básicamente aumento para los jubilados, lo merecen, no lo merecen, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, más que lo merecen, lo necesitan, digo, ¿no? Más que merecer es una palabra que no tiene demasiada importancia, si no lo necesitan de modo urgente. Recordemos que el gobierno decidió que una parte del superávit la iba a buscar pisándole el salario a los jubilados, sobre todo el bono, ¿no? Que lo dejó muerto en 70.000 pesos. Y lo otro es la declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué creen ustedes después de todo lo que describíamos que sucedió en Zárate, en Campana? Es importante y es urgente. Bueno, entonces, contra esto digo que teoriza Cristian Ritondo, que en realidad, bueno, es contra lo que va tanto la Libertad Avanza como el PRO, ¿no? Guillermo Francos también habló exactamente del mismo tema. Si se aprueba una norma que va en contra de nuestra política, la vetamos. Sácate. Por supuesto que sabemos que son las reglas de juego que tiene el sistema democrático, el sistema republicano, y tenemos que lidiar con eso, no nos queda otro remedio, pero también estamos convencidos que norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el gobierno la va a vetar, el presidente la va a vetar, en esto ha sido muy claro. Así que después es cierto que hay recursos parlamentarios para insistir en una ley, pero se hace más complicado. Bueno, ahí está entonces, de nuevo, anunciando lo que ya hicieron, no es que anuncian algo que no hicieron, lo hicieron en 2 oportunidades, con buen acompañamiento de una parte de lo que se llama oposición dialoguista, uno podría decir para oficialismo o algo por el estilo. Es cierto que ahí va a haber que ver qué sucede con los que todavía se mantienen leales a Macri, Luciano Laspina, María Eugenia Vidal, hoy a la tarde lo sabremos. Todo indica que me parece que hay mucho amague, pero lo veremos hoy por la tarde. Luis Caputo también estuvo en la AmCham, en el encuentro de la AmCham, como bien charlábamos fuera de aire, volvió a hablar de reforma laboral. Es lo que viene, digo, ellos están anunciando todo lo que se viene si ganan las elecciones en octubre, las elecciones nacionales en octubre, con la nueva composición de la Cámara a partir del 10 de diciembre, pero también habló de algo que no se sabe si se va a anunciar el jueves o no, porque están ahí desgañitándose para tratar de que no sea tan ilegal como parece que va a ser. Lo que está vinculado a este tema que ellos llaman sacar los dólares del colchón, uno podría decir un blanqueo, un nuevo blanqueo, un segundo blanqueo, que
pone en peligro a la Argentina en muchos aspectos, sobre todo por el lavado de dinero, ¿no? La cuestión del lavado de dinero. Están ahí mirando porque obviamente la Argentina adscribió al Gafi, tiene normas antilavado que podría estar vulnerando con este anuncio o con estas medidas que podrían anunciar el jueves. Vamos a escuchar justamente a Luis Caputo hablando del tema. No es como se viene diciendo, para nada, no tiene nada que ver ni con un blanqueo, ni con los montos esos que ponen de $100.000, ni nada. Les diría que lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Es un cambio es el inicio de un nuevo régimen, yo diría, de alguna manera. ¿Qué es lo que pensamos? Nosotros tenemos la visión que en Argentina el nivel de informalidad es tan alto producto de dos razones. No solo es el exceso de impuestos que cobramos desde el Estado, sino el exceso de regulaciones. Argentina es un país que se ha acostumbrado a regular para la excepción. Asume que el 99,99% de la gente periódicos son delincuentes. No es así. Insólito. O sea, nadie asume que el 99,9% de la gente son delincuentes. Vos tenés que regular para que no haya justamente delincuencia. No tiene nada que ver con si hay muchos o hay pocos. Es un poco la línea de lo que Milei había dicho en una entrevista el día anterior, ¿no? Esto de, bueno... Igualan para abajo, digamos, ¿no? El que paga, el que no paga, el que lo hace con el sudor de su frente, el que está en el negocio de trata de personas, todo lo mismo. Mientras tenga dólares, ¿no? En la ciudadela de Milei vos entrás y tenés dólares, no importa cómo lo hayas obtenido, digamos, ¿no? Hay formas bastante ilegales, ¿no? Para obtenerlo. Casi te diría que la mayoría de ese dinero que está fuera del circuito es por alguna cuestión ilícita, desde el no pago de impuestos hasta eventualmente el narcotráfico. Pero bueno, este es un gobierno necesitado de dólares. Entonces me parece que cualquier prevención de tipo moral la tienen por el piso. Tal cual. Vamos a ir al audio 17 porque a mí me parece que tienen una narrativa completamente lógica. Va a pegar una cosa. Igual vos fíjate que ellos salen, defienden, pelean, muerden. Está bien. Atrás tiene a Pablo Roca, tienen todas las corpos, pero no se quedan quietos. No, claro. No se quedan, no es que de golpe están vacilando y dudan para dónde ir. Sí, ellos saben por abajo. Ante el error, ser malo. Y si no basta con ser malo, doblemente malo. Claro. ¿Entendés? Y eso va a tener un efecto. Es como nestoriarla, pero al revés. Exactamente. Bien. Para el otro lado. Perfecto. Luis Majul le preguntó por Libra. A la derecha nuestra la pared. A la derecha nuestra la pared. El abismo. Luis Majul le preguntó por el caso Libra, porque recordemos, a la mañana en el boletín oficial habíamos conocido que disolvió el gobierno una unidad que no queda muy claro qué investigó, ¿no? Se suponía que era una especie de apéndice de la justicia, desde el Ejecutivo, para investigar algunas cuestiones, brindarle datos a algunas cuestiones vinculadas a Libra, lo cual era poco creíble que avanzara, porque obviamente tenían que investigar al propio presidente, a su hermana, a Martín Menem, muy complicado en el tema Libra. Muy complicado veremos si efectivamente está complicado. Bueno, Javier Milei, como vos bien describías, defendió la cuestión de Libra y el cierre de la unidad. El gobierno acaba de disolver la unidad encargada de recabar información en el caso Libra. Sí. ¿Por qué? Le cuento por qué. Porque se pidieron todo un conjunto de medidas de prueba, ya se aportaron todas, entonces habiendo aportado, ya como que se aportaron todas las pruebas, ya no tiene sentido de ser. O sea, todo lo que se pidió se entregó, entonces, no tiene sentido de ser. Muy bien, ahí estaba entonces la explicación. Y me estabas diciendo algo que capaz es importante para... Ayer se habló mucho del decreto que firman tanto Milei como Cuño Libarona. Cuño Libarona, ministro de Justicia. Yo me puse a mirar qué decía el decreto de creación de aquel 26 de febrero. Recordemos que la estafa de Libra es el 14 de febrero. 12 días después se crea, por decreto, esta unidad, que queda a cargo de una funcionaria del Ministerio de Justicia, que dependía de Cuño Libarona. La creación la firma Cuño Libarona y libera a su funcionaria de seguir cumpliendo funciones en el Ministerio de Justicia. Y entre las cosas que decía era recopilar información de
los gobiernos, tanto local como provinciales, como nacionales e internacionales. Y lo segundo que decía era que tenía que estar en funcionamiento en tanto existieran causas judiciales vigentes. Bueno, las causas sí. Ayer, el justificativo que dan en el decreto era que ya no existe motivo para que sigan existiendo porque el objeto de creación de esa unidad había finalizado. Eso es falso. Es falso, la causa sigue. Y quien firma los dos decretos es Cuñoli Varona, y me acordaba de esa conversación que tiene con Viale. ¿Se acuerdan el video que se filtra de la parte que no sale al aire? ¿Qué dijo Milei en ese momento cuando interviene Santiago Caputo? Empieza a hablar de Cuñoli Varona. Claro. Que el que estaba a cargo de toda la estrategia defensiva era Cuñoli Varona. Hola, ¿qué tal? Sí. Que no fue al Congreso a... En ese momento se le achacó desconocimiento, ¿no? A Javier Milei porque decía, no entiende los resortes del Viejo Estado. zorro, ¿no? Capaz que sí, Varona. claro, capaz que... Fue para crear humo, digamos, esta comisión, y ahora, digamos, ya perdió eficacia, tratan de cerrarla, bueno, inventaron otra cosa. Bueno, Facundo Gómez Minujín es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, de la AmCham, y además es titular de JP Morgan, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso espécimen, viejo. Un personaje hermoso. ¿Y cómo se llama? El Ecopunto, ¿no? Encontramos ahí está el señor Minujín, que no es el actor, creo que es pariente, pero no metió un poco de presión de cualquier manera, metió varias. ¿Un poquito de presión? Un poquitito de presión, porque por un lado les metió presión para que acuerden con el PRO, digo que no desaparezca el PRO, por otro le metió presión para que bajen los impuestos lo más rápido posible, y también habló de ficha limpia. No se trata solo de economía. El clima de negocios también depende de condiciones institucionales firmes y previsibles. En este camino hacia instituciones más sólidas, lamentamos que aún no se haya avanzado con una ley de ficha limpia, que impida que personas condenadas por corrupción accedan a cargos públicos. La integridad de los funcionarios es un pilar fundamental para construir ciudadanía y mejorar la calidad democrática. No podemos hablar de un país competitivo si toleramos la impunidad. No puede dar todo lo mismo. Una Argentina moderna y previsible requiere reglas claras, transparencia y un compromiso ético irrenunciable por parte de toda su dirigencia. Bueno, a ver, la AmCham siempre ha sido muy explícita, no es que acá no nos sorprende nada, pero responsable de que haya caído, entre otras cosas, por ejemplo, el paquete de leyes democratizadoras de la justicia, sí, claro. También todas las leyes que obligaban, que reglamentaban la relación entre consumo y los consumidores, digamos, ¿no? Entre las empresas y los consumidores. Un fuerte lobby, ¿no? En la Argentina, sí, ¿no? Para esas cosas. Les recuerdo que en su país, bueno, el país donde está la mayoría de las empresas de AmCham, el presidente asumió condenado. Efectivamente. Donald Trump. Efectivamente. Digo, capaz que es el hijo de Marta, ¿y qué más? ¿Y el primo del otro? ¿Y el primo del actor Juan, Minujín que habló? Mira. Bueno, lo único argentino que tener. Sí. Bueno, efectivamente, y por supuesto no habló de Libra, ¿no? Habló de ficha limpia y casi una especie de orden o presión para que se proscriba a Cristina. La seguridad jurídica. Claro, la seguridad jurídica es proscriban a Cristina Kirchner y después hablamos. Para que por transparencia para los empresarios nunca, ¿no? Abigail Dressel es la encargada de negocios de los Estados Unidos, también habló allí y dijo directamente: Milei está implementando un cambio radical en la Argentina, entre otras cosas. Abigail. Sí, Abigail. Abigail. Si nos hacía falta que Cristalina Georgieva dijera que hay que votar a Milei, bueno, también necesitábamos que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos lo diga. Lo próximo va a ser que diga que es hincha de algún club de acá, de Huracán, de Independiente, de Racing. Mientras no sea de San Lorenzo, que vaya a la cancha. No hay problema. Sí, tenían particular predilección en los 90 por San Lorenzo. Dicen que es por los colores. Dicen, qué sé yo la verdad que nunca entendí. También es cierto que es un equipo muy atractivo, que la gente quiere, pasás por ahí, te haces de San Lorenzo casi sin quererlo. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Con un club que fue nada más y nada menos que el de Papa Francisco. Efectivamente, muy bien. Y el de Bomberger. Y el de Bomberger, que veremos qué pasa en las semifinales. Escuchemos a Mariano Cuñoli Varona, ya que fue nombrado, no con un temita menor, sino hablando de la Corte Suprema de Justicia, también en la AmCham. Vean que no hay tópico. No faltó ninguno. No faltó ninguno. Ni uno todos solito. En primera fila. Exactamente, y tampoco nos faltó ningún tema. De todos los que le preocupan a la AmCham y a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Estamos bien con esta cantidad de ministros de la Corte? No, hay que ampliarla. No, estamos de tránsito.
Estamos de tránsito. Se dan maña, son 3, cuando hay disenso convocan a otros jueces de prestigio de otros ámbitos que son con jueces, pero lo ideal es que la Corte esté íntegra, como todos los tribunales, completa, es decir, que estén todos los jugadores, es como un directorio de una empresa, que esté la mitad, o un equipo de fútbol, están jugando con 7, lo ideal es que estén todos. Perdón, ¿y todos los actuales o más? 9. Mirá, se está estudiando, hay un proyecto del senador Romero que presentó hace poco tiempo pidiendo una ampliación a 7 jueces. Yo hace mucho que vengo diciendo de que en mi opinión académica no es para descartarlo, porque creo que le daría una mejor funcionamiento a la Corte, pero está estudio. Bueno, ahí estaba entonces Mariano Cuñoli Barona, insisto, en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Qué señor, ¿eh? Bueno, ahí está. Qué biopic, ¿no? Cuñoli Barona. Qué biopic. Biopic. ¿Cómo está, caballero? Sí, está muy bien. Sí, estoy contento. Está muy bien. Estoy contento. Después les voy a contar alguna novedad. ¿En serio? Sí. Bueno. Siempre tenemos novedad. No, ahora no. Bueno, escúchame. Mientras tanto, mientras ustedes se quedan ahí, escuchen a Javier Milei, porque volvió. Vos me querés bajar de la autoestima. Te dijo que estaba contento y vos le tirás con Javier Milei. Está prohibido estar contento. Porque volvió un tópico que había dejado de lado desde Davos hasta acá. El de la población. El ataque al tema género, ¿no? El ataque por cuestiones de género. Escuchen a Javier Milei hablando del tema de las 2 vidas y la natalidad y todo esto. Por lo tanto, el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Digo eso por todo lo que fue, digamos, la Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la agenda del progreso, digamos, o sea. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, digamos, a las 2 vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Digo, lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. Bueno, ahí está, un liberal comprensión de texto en contra del aborto seguro, legal y gratuito. También falta comprensión de texto. Esto de las 2 vidas es lo que se enarbolaba desde un lugar. Bueno, también estamos hablando de un hombre que decidió no tener hijos, ¿no? Hasta donde sabemos. No, digo, porque la cuestión de la natalidad también se da por eso. Que está perfecto, digamos. Está fenómeno, digo, no es una crítica. Si quiere tener perritos, está muy bien. Pero si te preocupa pero la baja natalidad. Pero que colabore con la población. Pero si te preocupa la baja natalidad, colabora. Se lo dijo Elon Musk, ¿no? Elon Musk. Los perros no cuentan. No, claro, los perros no están en la categoría. En cualquier momento igual creo que van a ser encuestados, ¿eh? La mascota van a ser encuestadas. Los seres sintientes. Los seres sintientes. Sí, exactamente. Ayer, es una nota al pie, pero muy, muy random, pero me causó gracia. Uno de los jugadores de Platense, después de eliminar a River, le deseó a su novia, le dedicó a su novia el triunfo, a sus padres y a su perrito. Y yo pensaba, tu perrito no te está escuchando. Pero bueno, pasó. La gente tiene perrito. El efecto Milei. Tener compañía, es una buena compañía, tener animalitos. El efecto Milei cunde y el tipo le dedica al triunfo. Mira, de todos los defectos que tiene Milei, eso te iba a decir, lo más humano que hable es su con los amor perros, por los es perros. lo que menos me molesta. Hay gente que habla con las plantas. Yo coincido en 2 cosas con Milei, en mi amor por los perros y en tener el auto sucio. Son las 2 cosas que Milei. Che, se me metió agua en el auto. Bueno, estamos así hoy, ¿eh? Vamos a escuchar a Pablo Perazzi, que está vinculado al sindicato de docentes de universitarios, bueno, obviamente hablando de una situación que lleva a un paro inevitable a partir de que no ha cambiado nada la situación. Recordemos, en Tierra del Fuego a partir de las 0 horas se está viendo un paro total en las industrias. Muchas fogatas al frente de las fábricas, Tierra del Fuego. Siempre que veo este tipo de imágenes que son de estas horas y coyunturales, me acuerdo cuando Vale me dijo 2001 en las provincias empezó como 5 o 6 años. ¿Vos dijiste el otro día lo de Aires de Cutralcó? Aires de Cutralcó, dijo Vale Di Cruz. Escuchemos, en este caso estamos hablando de los docentes universitarios, pero bueno, viven situaciones similares, al menos en no llegar ni de cerca a fin de mes.
el desfasaje entre el atraso salarial y los aumentos unilaterales que dio el gobierno es de más del 100%. Para que se entienda, nosotros perdimos un tercio de nuestro poder de compra, es decir, en los 17 meses que lleva el gobierno de Milei es como si no nos hubieran pagado 5 salarios seguidos. Así estamos. Así es. Sí, yo siempre pienso también en los profes de la Universidad de las Madres, que esos están todavía más complicados, digamos, no les pagan hace tiempo. Y eso además es lisa y llanamente una intervención, es decir, es el gobierno liberal más loco del mundo, digamos, ejerce una intervención directa sobre una casa de altos estudios, algo que no tenemos registro desde la dictadura. Claro. Bien, ahí estaba entonces Pablo Perazzi, ayer entrevistado por nosotros, en algo que obviamente va a continuar, que es el reclamo docente y que va a tener además medidas de fuerza muy concretas. Vamos a escuchar al director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, Juan Pablo Alan, hablando acerca de la simplificación de los requisitos, pero sobre todo del modo en el que obtenés la licencia para armas. Bueno. No digan que no les avisaron, ¿eh? Hoy lanzamos la Tenencia Digital Express. Esta es sin dudas la medida más importante desde que asumimos. ¿Qué significa? Que vas a poder obtener de forma 100% digital tu credencial de tenencia de armas con Queen. Ten en cuenta que tiene que ser adquirida en una armería y el legítimo usuario tiene que tener su CLU vigente. El sistema realizará un proceso automático de validaciones de seguridad tal como lo exige la ley. Además, si no tenés la tarjeta de consumo de munición para el calibre adquirido, el sistema te guiará automáticamente para que puedas hacerlo en el mismo momento. Todo lo haces desde mi ANMAC, con verificación automática, sin papeles y mediante un pago electrónico con una billetera virtual. Basta de idas y vueltas. Tu credencial de tenencia dentro de las 72 horas va a estar en Mi Argentina y ahí vas a poder retirar tu arma. Facilísimo. Cada vez más fácil tener un arma. Sí, claro. ¿Este funcionario en serio? Y es un spot. Sí, no es que el tipo hizo una entrevista, es un spot, como es un spot están oficial. Difundiendo. Vas a poder tener más facilidad para el acceso a armas. Y todo digital. Yo nunca había entendido bien la caída de la Francia de los Luises, digamos, ¿no? Nunca había, o sea, si bien estudié la Revolución Francesa, nunca vi algo parecido, ¿no? La gente empolvada, la cara, ¿no? Digo, María Antonieta y todo eso, ¿no? Y repartiendo armas, ponele. ¿No? Porque de última va a ser eso. Están repartiendo armas, están llamando a la gente a que se arme. Pero la cara empolvada es literal. Por eso te digo. Sí, para la papada, digamos, ¿no? Porque es como la corte de los Luises. Y ahora están jugando con esto, digamos, están jugando con fuego. Literalmente. Una sociedad rota, quebrada, despreocupada por la baja participación electoral. Digo, despreocupada en el sentido de que nadie está encontrando la vuelta al asunto. Y encima un funcionario, así alegremente, como si estuviera vendiendo chicles, diciendo, con musiquita de fondo. Vas a poder adquirir el arma que quieras, se te la lleva fácil. Bueno. No digan que no les avisamos. En cualquier corte de aquellos tiempos había bufones. Vamos a cerrar con... Acá tenemos todo en uno. Sí, efectivamente. Vamos a cerrar con Diego Recalde, director de cine. Ay, Dios. Defensor libertario. Vos querés cada mañana. Bueno, gracias, Marquito. Va creciendo además en el protagonismo. El rey del antiperonismo, ¿no? Claro, digamos todo. Efectivamente. Pero además que va ganando protagonismo porque, por ejemplo, condujo, o al menos la primera parte, o introdujo el cierre de campaña del otro día de Manuel Adorni. O sea, estuvo ahí en ese espacio. Es un director de cine, bueno, el director de cine es mucho decir, pero digo, es alguien que ha hecho algunas cosas vinculadas al audiovisual, que defiende el recorte, casi la muerte de la industria audiovisual en la Argentina. Así de ridículo es, y por eso, bueno, él mismo dice que se está pensando en él, porque al final me parece que termina siendo una pregunta arreglada con la entrevistadora, para ser vocero, para reemplazar a Manuel Adorni. ¿Te ofrecieron ser el nuevo vocero del gobierno o no? Está circulando. Yo tengo una línea directa con Javier y les tengo mucho cariño, pero no quiere decir que está circulando. Pero de verdad te lo digo, Y si esto me espera, será más que bienvenido, porque no es un rol que me resulte incómodo. ¿Aceptarías? O sea, si viene Milei y te dice si querés ser su vocero, ¿aceptarías? Desde luego, porque además le tengo mucho cariño y apuesto por lo que él está haciendo.
Bueno, ahí estaba entonces Diego Recalde, que parece un personaje estrambótico. Parece pintoresco, se pero lo tiene presenta y se lo algunas valida. oscuridades. Este señor, durante la pandemia y en los años posteriores de la pandemia, tenía una película antiperonista en esta línea del libro negro, del peronismo y demás. Y formaba parte de ese grupo del Ministerio del Odio, donde estaban el Eduardo Presto Filippo, denunciado con una causa por violencia hacia Cristina, Emanuel Danan, De Peroncho. Y él estrena una película que empieza a recorrer el país, la presenta en La Plata, con el Presto, estaban siempre juntos con Eduardo Presto Filippo, este influencer cordobés que tiene esta página Data24. Y el momento en donde los días previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, Brenda Uliarte, que mantenía una relación con Presto Filippo, va hacia La Plata al estreno de esta película, que era un cine debate. Digo, estos son los personajes que valida Milei. Este señor es eso, es un señor que siempre estuvo en esos grupos que instaron a los jóvenes a ser violentos. Un detalle con respecto a eso, porque vieron que hoy la tapa de Clarín es Milei diciendo que lo de la deepfake del domingo, del fin de semana, es libertad de expresión. Sí. Que es muy interesante. Nosotros el viernes acabamos de tener un conversatorio, viene Cinto Taviano, ahora vamos a tener a Santiago Giorgetta, vamos a estar hablando sobre eso en particular, con información, con información, ¿no? ¿Qué se hace en otros lugares del mundo con las deepfake? Y qué están consiguiendo esas deepfake en el marco de las instituciones democráticas un poco caducas que tenemos, también es cierto, ¿no? Pero atención con eso, porque la libertad de expresión que defiende Milei es la libertad de expresión para odiar. Es la libertad de expresión para generar odio y resentimiento contra figuras especiales o detectadas o señaladas, digamos, ¿no? Sobre las que cae un estigma en particular. Es como cuando él defiende la libertad de expresión, no está defendiendo la libertad de expresión Bertolt Brecht, está defendiendo la libertad de expresión los que mataron a Brecht, digo, los que persiguieron a Brecht, Claro, quiero decir. si no lo hubiese denunciado Arely Jalat, por ejemplo. Exacto. No digo como... Exacto. Ahí está, tapa de Clarín. Para Milei, el video falso contra Macri fue libertad de expresión. Es un descarado. Y estoy usando palabras que son corteses para la hora. Pero quiero decir, esto no es libertad de expresión. Decir que hay que odiar a alguien, sea un periodista o sea un kirchnerista, no es libertad de expresión, es discurso de odio, y en la mayoría de los países del mundo se castiga el discurso de odio. ¿Por qué? Porque buena parte del mundo no quiere que vuelva el nazismo. Ahora, yo no estoy diciendo que Milei lo sea, estoy diciendo que va camino, con sus discursividades, con sus narrativas, a generar una situación de peligro para identidades políticas o profesiones. Sí. ¿No? La identidad política específica, estigmatizada por Clarín, y otros, y también en este caso para aquellos que no comulgan con sus expresiones o sus ideas, que son los periodistas que tratan de hacer periodismo, digamos, ¿no? En un contexto muy difícil, muy difícil. Está claro que hay experiencias que no son traspolables a la Argentina de otros lugares, porque cuando vos pensás en qué pasa en algunos países europeos, en algunos gana, por supuesto, la ultraderecha, pero en otros se hablaba mucho del cordón sanitario, ¿no? Para evitar que en Francia, por ejemplo, ciertas expresiones de ultraderecha llegaran al poder. En la Argentina, el cordón sanitario se le hicieron al kirchnerismo. Esa es la verdad. Es al revés. Es al revés. Es efectivamente al revés. Propendiendo a que lleguen las expresiones más de ultraderecha al poder con el solo efecto, digo, Ritondo lo dice sin ponerse colorado. Escúchame, ¿vos por qué te crees que le decían a los judíos antes de lo que pasó, los asociaban con cosas execrables, digamos, ¿no? Precisamente para aislarlos de la expectativa social. ¿No? Digo, si vos vas a despojar a alguien de algo, de hecho los judíos fueron despojados en la década del 30, antes de que irrumpiera lo que se conoció en el mundo, digamos, ya había políticas de segregación, políticas de persecución, guetización. Lo que se los acusaba a los judíos eran de que eran todos los males de este mundo. ¿Para qué? Para que el conjunto de la sociedad perdiera la expectativa en relación a esa comunidad, y esa comunidad fuera eliminable. Le fue muy mal al mundo, porque además de los judíos, como judíos, fueron aquellos que no eran judíos, pero que eran comunistas, que eran socialistas, que eran homosexuales, o que directamente no les gustaba que hubiera un loco diciendo que había que matar al resto del mundo. Y la verdad es que yo creo que esto es muy peligroso. Insisto, es peligroso desde el punto de vista
cultural. Yo no sé si políticamente es el eje a vertebrar en la Argentina, la verdad que no lo sé. No sé si la disyuntiva principal. Estoy diciendo, sobre todo para aquellos intelectuales que alegremente a veces ven en Milei un tipo divertido, o que de algún modo u otro cooperan o colaboran con el estigma del kirchnerismo, que son corresponsables de estas barbaridades. Sin duda. ¿Está? Y esto, para que lo tengan claro, los que no son y los propios también. Los propios también. Bueno, nosotros tenemos muchos propios que empezaron diciendo, no está, y hoy ya están abiertamente criticando a compañeros con los que hace años estaban a la par, y eso no corresponde, porque lleva agua al molino de un impresentable por muchos motivos, pero sobre todo porque genera un estado de peligro para el conjunto de la sociedad, porque cuando empiezan con uno y terminan con todo el resto. No hay líneas que me parece que no hay que atravesar. Te llames como te llames. Bueno, le he dicho esto. ¿Tenemos algo más para ahí? No, estamos dando vuelta. Vamos a repetir la línea de oyentes: 11 32 000 530. 11 32 000 530. Qué grande, qué lindo. Bueno, nos vamos a ir una tanda. Cuando regresamos, un editorial hoy cortito, porque habló la Iglesia. Hablo de la Iglesia y me parece que no es menor, justo en el día en el que se va a tratar un aumento a jubilados y jubiladas. Así que vamos a indagar un poquito sobre este paso al frente que da un sector de la Iglesia en más o menos, digamos, ¿no? La graduación de episcopado, lo cual es importante, ¿no? Es importante. Pero a la vueltita de la tanda, ahora descansen un poco de nosotros, prepárense un matecito, un cafecito, y ahí sigan haciendo las cosas que estaban haciendo, pero en 3 minutos los quiero acá de vuelta. Ya venimos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo saludamos, Paco, ¿cómo estás? ¿Te quedó el ojo negro? Sí, porque ahora soy de cura de opción por el boxeo. Con los bobos. No te vemos mal boxeando, ¿eh? No te vemos mal, podría ser. Siempre perdería. No, a ver, el tema son los jubilados, clarísimamente, que sufren todos los miércoles la represión y bueno, esta vez me tocó acompañarlo y me tocó recibir un poco de esa represión, nada más. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini,
ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy les quería hablar de un documento, una declaración que hicieron primero obispos de Merlo y Moreno, de las diócesis de Merlo y Moreno, que forman parte de la pastoral social de la iglesia, ¿no? Ayer lo vi y dije, vamos a acercar una mirada sobre lo sagrado y lo profano y lo sagrado. Quiero decir, vivimos tiempos de profanación, eso sin ninguna duda, ¿no? Hay cosas que son profanadas en la Argentina, y esos son algunos valores con los que esta comunidad, no me refiero a la comunidad de la radio, a la comunidad argentina, se construyó a lo largo de décadas, ¿no? Por ejemplo, la ancianidad, ¿no? El derecho a vivir la ancianidad con regocijo y con jubileo. De allí viene la palabra jubilado. El jubileo de la vida. El jubileo de la vida es que vos trabajaste toda tu vida, entonces llega un momento en el que tenés más tiempo y lo dedicás a disfrutar cosas que pueden ser cosas materiales o pueden ser también otras que no lo son. Tiempo para leer, tiempo para acompañar a los nietos, a las gentes a una plaza, o tiempo simplemente para estar con uno, porque no todos los ancianos o las ancianas, no todos los adultos mayores o las adultas mayores son abuelos o abuelas, como le dicen abuelito, 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 y capaz que no es abuelito o no es abuelita, es simplemente una persona que tiene una cantidad de años suficiente como para, solo por esa condición, se la mire con respeto. Bueno, hoy no hay respeto. No hay respeto por los ancianos, por las ancianas. Estamos quebrando algo que para la comunidad argentina a lo largo de los años fue un valor, ¿no? Los viejos, no porque acertaran siempre, no porque hicieran, pero los viejos eran, bueno, vamos a ver qué tiene para decir, eran la voz de la experiencia en la mesa. Todo eso se fue degradando, se fue profanando. Ahora, de no darle bola en la mesa a que le peguen todos los miércoles al lado del Congreso de la Nación, me parece que hay un salto enorme. Hay un salto enorme. Hay expresiones que salen a bancarlo, ¿no? Desde las hinchadas de fútbol, después pasó un día que la CGT se acordó y después se olvidó de vuelta. La semana pasada estuvieron los curas. Vieron cómo ustedes cómo lo fajaron al padre Paco. Y hay otro padre, yo no recuerdo el nombre ahora, que lo agarran entre varios, y parece la guardia romana llevándose a Jesucristo, ¿no? A un predicador, una cosa visualmente muy potente. Pero en una sociedad y en un tiempo como el que nos toca vivir, donde hay tantas imágenes, tantas cosas, una más de las tantas imágenes que pasan por delante nuestra, donde incluso a partir de las deepfakes ya no sabemos si es verdad, si es mentira, si es un fotomontaje. Yo me acuerdo que antes había que decir cuando uno hacía un fotomontaje, había que poner en algún lugar, ¿no? Advertirlo. Ahora ya no te advierten de nada. Pero quiero decir, le pegaron también a los curas. En la historia argentina, en los tiempos de profanación, por ejemplo las dictaduras, había curas que bendecían a los torturadores y otros que eran torturados, ¿no? Es decir, se profanaba a ciertos curas, a ciertas monjas, saben ustedes, digo, no le voy a estar explicando, la audiencia nuestra, esta es la Radio de las Madres, conoce y sabe lo que ha hecho el terrorismo de Estado con aquellos curas que han vivido el Evangelio con olor a oveja, han vivido el Evangelio con un oído en el pueblo, y ellos han sido víctimas también de la profanación, porque la peor de todas las profanaciones es la vida, ¿no? Digo, profanar la vida, el asesinar o el mutilar, el rebajar a la indignidad a alguien. Bueno, todos esos valores fueron, insisto, constituyentes de la sociedad argentina. Vuelvo al derecho a la ancianidad, porque está presente en la Constitución menos conocida y más odiada por la clase dominante en la Argentina, que es la Constitución de 1949, que redactó Arturo Sampay, que filosóficamente se inscribe en el constitucionalismo social, que tiene mucho que ver con la comunidad organizada y con Estrada, con Carlos Estrada. Todas estas cosas yo creo que hay que revisitarlas. Yo hago mi pequeña tarea cotidiana con esto, pues yo podría estar hablándoles de otras cosas, pero si tengo la oportunidad, quiero detenerme. Ese derecho a la ancianidad era negado antes.
Y cuando se constituye como norma, en este caso en la Carta Magna, pasó a ser una ley. Obviamente, ha sido también profanado eso, ¿no? Porque las jubilaciones a 300.000 pesos es una profanación. Es un asesinato en proceso, ¿no? Pagar ese tipo de jubilaciones. En un país que tiene tierras raras, litio, cobre, minerales, petróleo, gas. Es cierto que para compensar nos pusieron a Pablo Roca, a Arcor, a Clarín. Pero bueno, esas jubilaciones son una vergüenza. Y ahí yo siento que hay algo de lo profanado. Por eso quería leerles lo que un grupo de obispos católicos, y fundamentalmente dos, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, escribieron. Dice: ante las reiteradas acciones de represión a los jubilados que se manifiestan los miércoles en la Plaza Congreso para hacer visibles sus reclamos, dice, ¿alguien puede dudar de la justicia de estos reclamos? ¿Se puede ser indiferente cuando se afecta la dignidad de las personas? Para responder de forma terminante, el mismo documento dice, nosotros decimos que no. Y el no es tan importante. El no en una comunidad es muy importante porque una comunidad se define por lo que quiere, pero también por lo que no quiere, para los que la integran. Entonces, hoy pareciera que hay un sector importante, no la mayoría, sinceramente yo no creo que sea la mayoría, pero un sector importante que dice sí a pegarle a los viejos, sí a profanar a los adultos mayores. Pero hay otros que decimos que no. Y yo creo que ese no está más en línea con los valores históricos de la sociedad argentina. Señalan Chaparro y Miñarro en este documento, lo decimos como seres humanos y como cristianos que defendemos a las personas y su dignidad. Decimos no porque Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y sostienen además que como creyentes y miembros de la Iglesia que vemos cómo se reprime a sacerdotes, porque pasó eso, religiosos, laicos, laicas, miembros de otros cultos y organizaciones de derechos humanos. Una iglesia registrando lo que sucede ya es un montón. Una iglesia registrando. Podrían estar, como a veces sucede, o como hicieron en el pasado, bendiciendo a las picanas. No están haciendo eso. No están bendiciendo ni el dólar barato, ni el gas pimienta. Están tomando distancia de esto que es un espectáculo que, como ustedes saben, habla de la profanación. Cita finalmente el documento, dice, tenemos que decir una vez más que en estos tiempos la única política planificada y financiada para los de abajo es la represión. Y en función de ello, dicen, nos preguntamos cuánto hay de odio en el origen de semejante violencia represiva. Yo le diría también, porque la Iglesia, ustedes saben, rige el mundo de lo espiritual. A veces se le escapa el mundo de lo material. Es el odio, pero también la mala distribución de la renta, o mejor dicho, los mecanismos de la clase dominante para apropiarse de la renta, y las formas que adopta para que aquellos que se rebelan o resisten, sacudirlos de un palazo o meterle gomazo. ¿Para qué? Y para que no protesten. Y creo que esa ya es parte de la política. Pero me parece bien que la Iglesia atienda estas cuestiones que profanan su credo. Después se pronunció también el episcopado en ese sentido, ¿no? Fueron en conjunto la Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Y allí también manifiestan críticas a Javier Gerardo Milei. Hoy lo quería poner en valor esto. Por supuesto dicen que hay que iniciar un diálogo. A la Iglesia le gusta dialogar, me parece bien, sobre todo al clero y sobre todo a sus funcionarios. Nunca chocan de frente, digamos, ¿no? Es la aproximación indirecta a los hechos, la búsqueda de las efectividades conducentes hacen al partido político más viejo de la historia que tenemos, que es la Iglesia Católica, y les ha dado resultado en muchos casos. A veces, desde ya uno plantea diferencias que tienen que ver con la velocidad, con la profundidad y con los resultados. Pero bueno, a la Iglesia, a los espíritus y las almas, a los hombres y a las mujeres, los asuntos de la justicia terrenal. Y los asuntos de la justicia terrenal imponen que paremos con la profanación. Este es un país, el nuestro, hay que hacerse cargo, hay que hacerse carne también de este país, que no termina me parece a mí, de resolver algunos pleitos fundamentales, que vienen desde el fondo de la historia, 200 años.
y que han sido históricamente motivo de pujas y de peleas. Eso se sostiene al día de hoy. Pareciera que hoy se estuviese resolviendo hacia un lado de la balanza, ¿no? Y es hacia el lado de la ultraderecha y de la dictadura del capital, como dice Amado siempre, Amado Vudú. Y eso es verdad. Yo creo que hay hechos suficientes, pruebas, ¿no? Para decir, che, parece que están ganando estos tipos, ¿no? Quizá haya que retomar, me parece a mí, algún tipo de agenda que nos vuelva a empoderar y que también nos ayude a romper esta inercia. Porque esta es una inercia que va a acabar con nosotros. Porque cuando se rompe lo sagrado, y lo sagrado en una comunidad es a quien cuida esa comunidad, y siempre tienen que ser los más débiles de esa comunidad, entonces es el reino de lo profano, es Sodoma, es Gomorra, ¿tá? Entonces, en esa inercia no es que vamos a estar una vez mejor, cada vez vamos a estar peor, ¿no? Yo diría que el dólar barato es la droga de un sector, diría que la represión es la droga de otro sector, diría que en un punto hay una sociedad que puede convivir con la profanación, pero hay una inmensa mayoría que no puede vivir en este estado y que sufre y padece. Y que sufre y padece y muchos creen que es culpa de ellos. Y que sufre y padece y no encuentran hoy cauce para expresar eso que sufren y padecen. Y que sufren y padecen y se convencen de que en realidad no tienen ninguna salida. Y que sufren y padecen y creen que esto va a ser cada vez peor. ¿Por qué? Porque miran la realidad con los ojos que le permiten describirla como la viven. No están teorizando. El dolor en ellos es dolor. No es lo que uno cree o imagina que es el dolor. Es el dolor en el lomo, es el dolor del cansancio, del trabajo en exceso, de las familias rotas, de los pibes rotos, de las pibas rotas. Es el tipo que se levanta todos los días y te dice, y yo tengo este negocito y si yo no trabajo no como. A mí nadie me da nada. Estos discursos que circulan no son discursos extravagantes, ¿eh? Yo veo a veces algunos sectores que se horrorizan porque la gente dice esas cosas. Peor es como vota alguna. El otro que dice, yo si no trabajo no como, está diciendo algo que se sabe del fondo de la historia. Hay que trabajar. Ahora, hay que trabajar para tener un trabajo bien remunerado, para poder vivir con dignidad, para sentar a la mesa a la familia, para irse de vacaciones y para ser feliz, no para ser un buey de la Argentina colonial. Entonces, me parece que hay que recuperar lo sagrado de la vida en esta coyuntura y también desafiar esta inercia que nos lleva a ser cada vez peores. Y para desafiar esa inercia creo que hay que romper con la moderación, estoy convencido. Una vez hicimos un documento llamado Moderación o Pueblo, no hace mucho, estábamos en el gobierno de Alberto Fernández. Los mismos que ahora defienden a otros que no son Cristina nos decían que estábamos muy equivocados, porque había que girar a la moderación, porque lo que se venía y la ultraderecha en el mundo, mira, la ultraderecha triunfó con la moderación. Entonces hay que oponerse a la moderación. Y yo creo que eso es un mandato, porque la moderación no hace otra cosa que ser el sidecar de esta realidad horrible que vivimos. Y para transformar necesitamos hacer como hizo, me parece a mí, ¿no? Jesús, entrar al templo y empezar a pegar patadas en el culo. No hay otra manera. Intentaremos no terminar crucificados, pero la verdad sea dicha, nosotros nos merecemos vivir en la sociedad que podemos construir. Si todo lo que vamos a construir es esta sociedad que le pega a los viejos cada miércoles y hace un espectáculo cotidiano como el partido de fútbol o como el recital en la arena no sé cuánto, entonces es una sociedad de mierda que construimos. ¿Queremos otra cosa? Bueno, hagámoslo.
siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero no te di un hogar. Bueno, 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. El maestro
Goyeneche, polaco Goyeneche. Haciendo afiches, exactamente. Hermoso afiches. tema, Yo te di un hogar, que no es poco en este tiempo, ¿eh? Yo te di un hogar. Hincha de Platense también, a quienes ayer Mirá. les debemos la localidad de San Lorenzo en el fin de semana, el domingo. Pero creo que el domingo hay otras cosas para hacer. Después les voy a contar. Ahora la saludamos formalmente a Vale Di Croce, lo saludamos al señor Rinconel, ya como él había solicitado. Sí. ¿Qué vas a hacer con tantas aceitunas? Porque la verdad, nos pediste aceitunas. Yo esto no lo tendría que decir, pues esto es parte de Es medio feo. Sí, es medio feo. Pero Marquito Cittadini me abrió la puerta, me cantó una serenata. Bueno, estamos yendo bien. El señor Rinconet. Tráfico de aceitunas. Sí. Es que Rinconet quiero decir, la imagen que circula por las redes de Roberto Caballero con una maleta de aceitunas no declaradas cruzando la frontera paraguaya es apócrifa. Es que en realidad no era para mí, era para Quader. Dice que extraña el olivo, que no hay o no consigue en Paraguay. Le mandamos un fuerte abrazo a Quader, esperamos que esté bien. Gran abrazo. Bueno, señora Vale Di Croce, señora, ¿Cómo le va? Le digo muy buen día. Muy buen día. Arranque usted, porque veo que tiene los puños llenos de verdades. Tengo un montón de hojas, Sí, me vengo ordenando, me sale mejor si me ordeno. Bien, bueno, porque ¿qué me tenemos? desconcentro, si no me agarra, veo las imágenes de lo que está pasando en el Congreso, Sí. con ese operativo de seguridad. Mega operativo. También hay una movilización de choferes en la rotonda de San Justo, porque mataron a un chofer, 3 delincuentes. Bueno, esto es lo que está pasando en la calle ahora, ¿sí? Pero vamos a la columna ahora y después lo seguimos. A mí no me la vas a contar, se llama la columna Mordisquito. de hoy, Sí. el señor Discépolo. A ver, vamos a hacer un repaso para la audiencia, porque esto es radio y nos escuchan en todo el país y no necesariamente todos saben lo que pasó en la elección de concejales que hubo en la ciudad de Buenos Aires. El día sábado comienza a circular por la tarde un video a 24 horas de la elección en la ciudad de Buenos Aires, en donde era un video falso, en donde a través de inteligencia artificial aparecía Mauricio Macri enviando un mensaje. Concretamente, lo que decía es: votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad, frenemos al kirchnerismo votando a Dorni, ¿no? Hablando de moderación y de que ganen las derechas. El mensaje era claro, no tenía que ganar el kirchnerismo. Se viraliza en redes, lo impulsan las principales cuentas del ecosistema libertario, y cuando ya había pasado un rato, que empiezan a desmentirlo y demás, sale también un video de Los Penato, que tuvo menos éxito, pero que también reafirmaba, era un video similar, falso, intervenido por inteligencia artificial, en donde Los Penato decía lo mismo: impidamos que gane el kirchnerismo, o sea, la convocatoria era impidamos. El día domingo se votaba, se da toda una discusión sobre la que vamos a volver después, pero a mí lo que me interesó es que lo que sucede este fin de semana, y indignó a un gran sector de la política argentina, en este país maravilloso, viene sucediendo hace un montón de tiempo. Pongámosle otro nombre, llamémoslos de otra manera, pero digo, esto que hace la inteligencia artificial, que párrafo abajo, se genera a través de grandes servidores, ya lo hemos hablado, territorios, estos hub que propone el señor Javier Milei, en donde parece ser que lo único que le vamos a aportar al mundo en tanto colonia, desde la Argentina, son grandes extensiones de tierra con esos galpones enormes que se manejan de manera remota, o sea, que no generan empleo. La cosa es que yo me hice un punteíto en esto de las noticias falsas en plena campaña electoral del 2015. Ustedes se acordarán, los medios hegemónicos, Clarín específicamente, de la mano de la Nata, saca una noticia falsa en donde llama La Morsa a quien era el candidato a gobernador y lo vincula con una situación de triple crimen. Digo, nadie se indignó por eso, pasaron muchos años hasta que el propio Clarín, en una nota donde vuelve a hablar de ese caso, dice que Aníbal Fernández no era La Morsa. No lo dice en tapa, por supuesto, no lo aclara en la pantalla televisiva. En este país también se insinuó en Canal 13, lo hizo la señora Mirta Legrand, que Néstor Carlos Kirchner, luego de haber fallecido, no estaba en el cajón. También se acusó a Cristina de asesinar a un fiscal.
Se afirmó además que Cristina había recibido al juez Casanelo en Olivos y años después nos enteramos que los testigos que habían dicho eso y había sido tapa de Clarín sistemáticamente se desdijeron y fueron acusados por falso testimonio. Ajá. Y también se dijo que Máximo Carlos Kirchner tenía, en plena campaña del 2015 fue esto, no es que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en campañas electorales, igual que lo que pasó el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Que Máximo Carlos Kirchner y Nilda Garré tenían cuentas en el extranjero, tapa de Clarín. Sobre esto habló Cristina y decía esto en una sesión en 2018, el 19 de diciembre de 2018, cuando se discutía sobre papel prensa y sobre el precio de papel prensa, del papel para la prensa, sí. Y se modificaba una ley que ya favorecía, de hecho, a papel prensa. Y escuchen lo que decía Cristina en esa sesión, ella es senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. Y algún señor senador recién decía que debíamos reglamentar por el tema de las fake news, por ejemplo, el manejo de los medios digitales, hizo mención a Facebook, en fin, lo que ya todos conocemos que pasó en el Brexit. Pero quiero decirles que también esas fake news se imprimen en papel de diario y en papel prensa. Mire, yo quiero recordarles a todos ustedes que en plena campaña electoral, la tapa de un importante matutino de nuestro país, uno de los socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Garré, Nilda Garré, tenían millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Esta noticia es una fake news. No hace falta tener un medio digital, evidentemente, para hacer noticias falsas y para intervenir, como también señaló otro senador, como parte del dispositivo de poder del actual gobierno, porque está claro que este ejercicio de poder, este favor que hoy se va a hacer a este sector brutal del poder en la República Argentina, si se sanciona esta ley, tiene una contraprestación. No vamos a decir tampoco que piden favores y no los pagan. Sí, claro que los pagan. Claro que los pagan, decía Cristina, y se refería a papel prensa. Y vaya, si los pagan, recordemos que en 2017... la Corte Suprema de Justicia, apelando simplemente al artículo 280, que implica no tratar el tema y deshacerse del tema, había cerrado la causa de papel prensa, precisamente, por la apropiación ilegal de papel prensa, que vinculaba a Bartolomé Mitre, La Nación, a Héctor Manieto, Diario Clarín. 2017. 2018, el año en donde Cristina estaba diciendo esto en el Senado, Lidia Papaleo se presenta junto al juez Baltasar Garzón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado argentino, que le negaba la posibilidad de seguir discutiendo esto. Porque eso que en Tiempo Argentino en su momento se publicó, esa investigación, digo, Roberto sabe eso, Cintia Otaviano también, que muchos de mi generación leímos con mucho agrado, porque era algo que uno siempre comentaba, pero que nunca se veía publicado. Bueno, fíjense el tiempo, ¿no? La justicia se toma mucho tiempo para algunas cosas y no para otras. Digo, porque estamos hablando de 2017, la Corte decide que cierra la causa de algo que pasó en la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y ni hablemos, solo repasé del año 2015 las noticias falsas del Grupo Clarín, no quise hacer el listado de todo aquello que fue complicidad directamente con la dictadura cívico-militar. Cristina decía las contraprestaciones, claro, sí, les costó obtener papel prensa. Así fue como llegamos hasta este momento en donde, fíjense silenciaron un genocidio nada más, ¿no? Y nada menos. Exactamente. Y Cristina lo dice ese día en la sesión. Ella cierra diciendo eso. No vayan a decir mañana que digo que este momento es lo mismo. ¿Y por qué decía eso? Porque ella repasa todo lo que estaba pasando en términos económicos en el país, la crisis profunda. 2018 ya había la Argentina tomado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y ella decía, bueno, claro, no se habla de eso, el bloqueo mediático, como pasó en la dictadura cívico-militar. Y miren cuánta razón tiene Cristina, que por decir esto, fíjense la tapa de los 2 días posteriores a esta sesión, para los que están escuchando radio, porque esto es radio, les cuento.
Una de las tapas del día posterior a este discurso de Cristina dice, confirman prisión para Cristina como jefa de una asociación ilícita. Al día siguiente piden que Cristina, sus hijos y Báez vayan a juicio oral por lavado de dinero. Bueno, claro, cuando uno se enfrenta a el Grupo Clarín, no obtiene un cuidado, ¿no? No lo cuidan como cuidan a otro. Pero bueno, peronismo, ¿no? Pero volvamos a lo que... Hicimos una vez, la suma eran 345 tapas en contra de Cristina, de Clarín. En un año, creo. No, un año no, porque si no perdía, pero por ahí, un año y pico. Sí. Impresionante. Y Cristina igual les ganó, ¿no? Después estamos hablando del 2011. Luego de que se hizo público, volvamos a lo que sucede el fin de semana, que se hicieron público los videos, el día domingo lo entrevistan después de ese desayuno que hace el PRO diciendo que esto era lo más terrible que había sucedido en la democracia. Luego de ese desayuno habla Javier Milei. Javier Milei le dice a Mauricio Macri, llorón y hombre frágil, ¿no? Le dice que está muy frágil, que bueno. Y después, quien habla, ¿no? Es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se refiere a un video del día jueves que había salido en la cuenta oficial del PRO, en donde se decía que la Libertad Avanza era kirchnerismo disfrazado, se la mostraba a ella esa foto con los carteles de Montoneros, y ella dice, bueno, eso era campaña sucia, nos tiraron con todo, nos hirieron, golpearon, dice ella, por abajo de la cintura, y dice textualmente que Mauricio Macri era un hombre de poco carácter, ¿no? Dice Patricia Bullrich. Lo dice esa mujer que se hace la fuerte con los débiles y es débil con los poderosos, como le dijo en el 2001 Néstor Kirchner. Lo dice esa mujer que hoy le pega a los jubilados y en el 2001 le descontaba el 13% a los jubilados. Y en ese 2001, yo voy a traer acá también algo que decía Néstor Kirchner en esto que hablaba Roberto en la editorial sobre la moderación y a dónde nos lleva la moderación. Cuando Patricia Bullrich, que era fuerte con los débiles y débil con los poderosos, ahora que le dice hombre de poco carácter a Macri, bueno, podríamos pensar en ella. Miren lo que decía Néstor Kirchner en 2001, en Dolores, en ese momento en donde parecía que la única alternativa era recorte y represión. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más. Y hay una dirigencia política que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto o el caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos esperan? ¿Cuál otra traición nos tienen preparada? ¿Qué más quieren? ¿Qué otra traición tienen preparada, no? Galeano dijo que cuando Néstor falleció, que Néstor era como esos fueguitos, ¿no? Que uno los ve y siempre están encendidos. Bueno, hay que mantenerlo prendido fuego, ¿no? Porque uno escucha esto y esto adquiere sentido por todo lo que hizo después Néstor Kirchner. Bueno, cuando uno dice no hay que ser moderados, hay que dar testimonio de época. Y yo, la verdad que cuando Néstor Kirchner dice si esto no es el caos, a mí me parece que frente a la situación de los trabajadores de Tierra del Fuego, como digo siempre, el 2001 en el resto del país sucedió antes. Lo que está pasando con los trabajadores de Tierra del Fuego y con tantos otros trabajadores productivos a lo largo y ancho del país, prefiero discutir eso a discutir, lo lamento, una elección local de concejales. Que el gobierno nos lleva a discutir y nos lleva a discutir sus Twitter. Nosotros somos peronistas, hay que decirlo, repetirlo, orgullosamente peronistas y kirchneristas. Por estas cosas, por lo que dice Néstor, por lo que dice Cristina cuando se enfrenta al verdadero poder, cuando le dice en la cara a Manieto que ella no es su mascota, como muchos tantos otros que creen que para que no los traten mal deben ser obsecuentes. Extinguir, destituir, destruir, desaparecer, poner el último clavo del cajón, fusilar, bombardear, ¿cuánto falta para eso? Porque si no se pone un freno, es una continuidad, siempre un paso más.
Mira lo que decía Milei anoche. ¿Usted cree que del otro lado tiene gente normal o tiene a los orcos? Normales no son. Bueno, entonces con los orcos no vale la forma. Cuando, digamos, yo le hice una vez ejemplo en un lugar. Digamos, viene un tipo, digamos, recontrapasado y viene con un arma. Le ponen el arma en la cabeza, usted le dice, no, mire, esto no haga porque viola el principio de no agresión, puede llevarse mi vida. Eso no es liberal. Cuando usted termina de decir eso, le queda un boquete así en la cabeza. Entonces esa persona digamos, lo que va a hacer es tratar de salvar su vida. Bueno, nosotros del otro lado tenemos a los orcos, tenemos los cucas, tenemos las cucarachas, tenemos a los que produjeron el peor daño cultural desde Perón. Ya entendí. Y usted me dice que sea suave, con eso no puedo ser suave. No puedo ser suave, no es nuevo. Javier Milei y su discurso no es nuevo, es el discurso del antiperonismo. Nada en Milei y su gobierno lo es. Se pueden maquillar, crear avatares con inteligencia artificial. Y yo pensé mucho en el marco del 25 de mayo y lo que se viene. Se cumplen 22 años de que asumió un 25 de mayo Néstor Carlos Kirchner. Se cumplen 15 años del Bicentenario, en donde pudimos caminar millones de argentinos y argentinas por las calles y abrazarnos. Y yo pensaba en la cultura y pensaba en esta recuperación que venimos haciendo, hablando de Marechal, hablando de El Héroe Colectivo y de Oesterheld, y pensaba en Discépolo. Y cuando escuchaba lo que dice Milei sobre los kirchneristas, sobre el peronismo, pensaba en esa pregunta, ¿no? A mí me la vas a contar, ¿y quién nos inventó? Nos inventaron estos personajes, nos inventó el presidente de la nación, nos inventan y nacemos de esas agresiones. Nada de orcos, mucho menos cucarachas, orgullosos peronistas que encontraron en el kirchnerismo la recuperación del sentido de una palabra vaciada en los años 90 por la traición a los principios fundantes. Milei puede seguir deshumanizando, despreciando, intentando demonizar al peronismo. Los jueces y los esbirros de Mañeto pueden seguir intentando proscribir a Cristina, pero ya sabemos que donde pongan una represa para que el agua no corra, el cauce encuentra la forma de fluir. Los pueblos siempre vuelven, dijo Cristina. Lo viejo funciona, el peronismo funciona y hay que enderezarlo, como pidió Cristina, recuperar la fortaleza de una identidad política que es argentina, popular, surgida de una sublevación de la patria. Y faltan poquitos días para el 25 de mayo, para la celebración de la patria, o lo que debe para nosotros ser la patria, justa, soberana y libre, porque si no, no será patria, podríamos pensar. Y yo para cerrar, y pensando en el mordisquito, ¿no? Y que ellos nos crearon con su intolerancia, con su violencia, a Néstor, a Cristina, a Perón y a Eva, quiero que recordemos que hace no mucho tiempo atrás, en el 2011, cuando hablábamos de la patria y festejábamos el 25 de mayo, y vayan todos a festejarlo el domingo, en donde sea que estén, siéntanse orgullosamente patriotas, levanten la frente, si son peronistas, levanten los dedos en B, y recuerden que tuvimos una presidenta de la nación, a la que quieren hoy proscribir, que decía estas cosas en Chaco, no en cualquier lugar, en la patria profunda. Debo decirte, Néstor, que finalmente ese sueño que tenías, ese 25 de mayo, cuando juraste como presidente, se hizo realidad. No sé si lo habrás visto el día que te fuiste, pero estoy segura que desde algún lado de la historia lo estás viendo y lo están viendo también miles y millones de argentinos que soñaron con un país diferente. Gracias, Chaco. Gracias a todos por el cariño, por el afecto, por el compromiso. Tenemos patria, argentinos. Estemos orgullosos de esa patria y de esa historia que es la de todos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Señor Rinconé, a su merced. Bien, hago una continuidad con la compañía de Dicroche. Me van a matar emociones hoy. Porque en estos días lo volvimos a escuchar al presidente de los Pies de Ninfa,
hablando de narcotráfico, donde separa los tantos, dice, el narcotráfico es un tema del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, no debe estar al tanto de que no puede ser un tema del Ministerio de Defensa porque la ley de seguridad interior prohíbe taxativamente que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Pero bueno, lo más interesante es que separa el narcotráfico del producto del narcotráfico. Él dice, bueno, el narcotráfico se combate, es la famosa foto de 3 gendarmes decomisando 4 plantinas de marihuana, ese es el ratio en general, la detención de 4 marginales, la demolición de una tapera, eso es combatir el narcotráfico y no llegar a la guita. Y él lo que está diciendo es, la Argentina es Sinaloa, vengan a blanquear su dinero. Según la ONU, el narcotráfico mueve cada año más de 300.000 millones de dólares, es la mitad de un PBI argentino, es mucho dinero. Y hace unos años, en continuidad con lo que acabamos de escuchar, Cristina hablaba justamente de qué significa el retiro del Estado, cuando el Estado se retira según lo que las políticas que impulsa este presidente de los pies de ninfa, y qué pasa con el narcotráfico. Cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado, que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos, ¿quién aparece? El narco, porque el narco aparece. Esto, mira, yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo de una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años, Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región, porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad. 2022, 2022, febrero, Honduras. Le está contestando a la boludez que dice el presidente de los pies de ninfa, le contesta con antelación. Y está muy bien, dice, los organismos de crédito internacional exigen el retiro del Estado y después proponen combatir el narcotráfico. Elige tu propia aventura. Cuando no está el Estado, viene el narco, y lo que está diciendo el gobierno de la motosierra es que pide la guita del narco en la Argentina. Rinconet aquí en Caballero de Día. Nosotros nos vamos despidiendo. ¿Tenemos ganadores o ganadoras? Sí, tenemos un ganador que se va a llevar, mejor dicho, va a recibir en su domicilio el país que quieren los dueños de Alejandro Berkovich. Gentileza de la LEF, es Daniel Cariel, de la ciudad de La Plata. Felicitaciones, Dani. Felicitaciones. Les quiero agradecer muchísimo a Silvio Soler, que ha estado en la operación técnica, al comandante Gary Castro, que ha estado en la coordinación, también Castro, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, que han estado en la producción, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en las redes Manon Sansaverino, Alan Martínez y otro Castro, en este caso Vicente. Junior. Sí, el Castro Junior. Les quiero contar, antes de irnos, el día domingo, mañana voy a dar más precisiones, pero el día domingo arrancamos con Cintia Ottaviano un programa en el streaming Eva TV, que se va a llamar Cenizas Quedan, Crónicas Ardientes de la Argentina Sublevada. Así que están todos invitados, creo que es a las 8 de la noche, mañana le voy a dar más precisiones, pero bueno, quería contarles, y mañana le vamos a dar también algún detalle sobre sus contenidos, pero también hay algo de incógnita. Ya veo al flaco Daniel Tonietti y a todo su equipo, arranca siempre es hoy, aquí en la 530, quédense con toda la programación, si todavía no colaboraron, háganlo, recuérdenlo, el alias es Radio AM 530, Radio AM 530, y también si te meten en el sitio van a poder hacer su aporte o suscripción. Dicho esto, nos vamos despidiendo. Gracias, Vale, gracias, Rinco, gracias, Florcita. A vos. Y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente.
Seguí a la radio